Seguimos con la segunda parte de la tirada para el mes de abril, para los signos que faltan. Bueno, seguimos con qué energía tiene disponible el signo de Libra y qué opciones, qué carta vas a elegir a lo que estás preguntando. Tienes la carta 1, 2 y 3. Vamos a empezar diciendo la energía que está disponible para Libra. Bueno, Libra, me habla que vas a adoptar como un carácter firme este mes. Me habla de firmeza, de carácter y de saber lo que querés. Vas a descubrir lo que querés y vas a defender tu postura, es lo que me dice en este mes. Si has elegido la carta número 1, la respuesta es negativa. Me dice que estás perdiendo la esperanza, que tienes que confiar más en ti mismo y que hay algo positivo que viene, porque hay una buena estrella, pero que busques el equilibrio entre la realidad y la fantasía, que busques ese equilibrio, pero sobre todo que no te desanimes ni pierdas la esperanza. Por el momento la respuesta es negativa. Para el grupo número 2, veo trabado lo que es comunicación, papeles. O estás viviendo una situación que crees que es injusta y por el momento es negativa. Por el momento la respuesta es negativa. Para la opción número 3, la respuesta es positiva. Me habla como de ir con cautela, de mirar el camino por donde uno va. Me habla de amor propio y de tener también claro las cosas, lo que querés en tu vida. Es bastante positiva este grupo número 3. Vamos a pasar al signo de Escorpio. Vamos a ver qué te sale. Escorpio. Y tus opciones para el mes de abril. Bueno, Escorpio, tu energía. Acá me habla de salir, desplazarte. Puede haber el que está queriendo mudarse, veo que se traslada, que se va del lugar, traslado de trabajo, o me habla de salida, de irse, y también puede ser también de escaparse, de querer hacer un viaje. Está muy favorable para lo que es desplazamiento. Y también, si vemos el otro lado de la carta, me habla de que te fijes si no te estás también escapando de una situación. Es lo que me dice la energía del mes. Se ha elegido la carta número 1, la respuesta es negativa porque te dice que es el loco. El loco es una persona libre, que hace lo que quiere, que es cabezota, que es cabezadura, que no sabe entender. Y si sos vos, es como que tenés que tener cuidado porque a veces estás jugando con el límite. Si estás preguntando si una persona va a volver, no veo que vuelva y por el momento la respuesta es un no. Para el grupo número 2, la respuesta es positiva, me habla de la unión, de la familia, de buenos comentarios que hay sobre vos. ¿Y qué más? También me dice como que no te dejes llevar por chisme y que siempre estés rodeado de tu familia, de la gente que querés. Hay gente que te quiere, que habla bien de vos, es lo que me dice la carta número 2. La carta número 3, la respuesta es negativa. Si estás hablando algo de vuelta o de segunda oportunidad, no veo que se dé. A esta persona ya le diste su segunda oportunidad. Si me habla de mentalidad, que te permitas tener una mentalidad mucho más flexible, es lo que me dice también. Que no saques conjeturas en este momento. Pero por el momento la respuesta es negativa para el grupo número 3. Vamos a pasar al signo de Sagitario. Vamos a ver qué mensaje tiene para ti las cartas y qué opción vas a escoger a tu pregunta. Bueno, la energía de este mes, acá puedo estar hablando también de un trabajo. Puedo estar hablando de un trabajo desde casa, puedo hablar de cansancio, ganas de estar en tu casa, descansar.
si estás pasando por una cosa de amor, te dice que no está todo perdido, que salgas, porque esto representa la viuda, es la viuda, ¿no? Que no tengas esa actitud, que te permitas vivir, seguir adelante. También habla como de cansancio, y en el tema laboral habla de trabajo desde casa, también como un trabajo como manual, es lo que me habla. Te invita a socializar, a no encerrarte, o tal vez es al revés, necesitas pasar más tiempo en tu casa, con tu mascota, con tu familia, es lo que me dice la carta para ti. La opción número 1 es muy positiva, tenés la inspiración, es positiva para todo, para el estudio, porque tenés iluminación en la mente, para el amor es como muy buena carta, como si estás soltero llega alguien, es como estas dos parejas tienen una conexión espiritual y que van a aprender muchas cosas juntos. La respuesta es positiva. El grupo 2, la respuesta es positiva y me dice que sigas tus presentimientos, tu intuición, que nunca te va a fallar. Y el grupo número 3 es negativo por el momento, que me dice que esta situación negativa que estás pasando se invierte, porque es la rueda de la fortuna. Entonces te dice, puede estar hablando de estancamiento, pero me dice que no siempre vas a estar así, sino que todo tiene un giro y todo cambia. Vamos a seguir con el signo de Capricornio para el mes de abril. El grupo de Capricornio, energía, opciones del mes. La opción 1, 2 y 3, Sagitario. Capricornio. Este mes te sale el gato, que tengas un poco, que tengas que dudes de ciertas personas, me habla de misterio, y me habla de que tengas un poco de desconfianza con algunas personas que se te van a presentar este mes, porque muestran una cara y no son realmente sinceros. Entonces que andes con cautela con estas personas, que andes con mucha cautela, y habla también de falsedad, gente que no se muestra como es. La opción número 1, la respuesta es positiva, si es comunicación llega, si es trabajo te llaman, es muy positiva, la respuesta es un sí. El grupo número 2, la respuesta es negativa. Acá hay que actuar con inteligencia, con la sabiduría, con la experiencia, y por el momento, y si es escritura, por el momento no llega mensaje o no escribe, está como trabado ahí. La respuesta por el momento es negativa. Y para el grupo número 3, la respuesta es positiva, dice que te mantengas en tu posición, segura de ti misma, y que las cosas van a ir llegando a ti, van a venir solas. Es lo que me dice la carta número 3. Vamos a pasar con el signo de Acuario. Vamos a ver, Acuario, qué energía disponible, qué opciones. Opción 1, 2 y 3. Bueno, Acuario, la energía, dejar atrás ese pasado y te permite vivir lo nuevo. Desplazamiento, un nuevo camino se presenta y nuevas oportunidades. Si has elegido la carta número 1, la respuesta es negativa. En lo que es judicial, en lo que es trabajo, no llega un trabajo que sea justo para vos. En comunicaciones no llegan, tardan en llegar, o no hay una comunicación fluida. La respuesta es negativa por el momento. Y el grupo número 2 es un negativo, y me dice que la respuesta está en tu interior, en que puedas mirar hacia adentro y encuentres la respuesta. Y también me habla de la paciencia y que vayas creando esa realidad poco a poco lo que estás buscando, y que la respuesta está como en tu interior, ya que hay muchas cosas, mucho crecimiento espiritual, y que ahí está la respuesta que estás buscando. El grupo número 3 me dice que es un no, y acá hay falsedad, doble cara, hay mucho miedo, no todo es lo como parece ser,
me habla de la oscuridad, entonces no está muy clara la situación y la respuesta es negativa. Bueno, pasemos al último signo del zodíaco, que es Piscis. Vamos a ver qué energía tenés para este mes y qué opción vas a elegir a lo que has preguntado. Bueno, la energía para Piscis de este mes es la casa. Hay preocupaciones por el hogar, por el trabajo, pero no tenés que preocuparte porque está bastante bien tu casa, tu hogar. Esto habla también que estás físicamente bien. Es muy positiva la carta. Energéticamente es muy positiva para este mes, para la familia, para la empresa, para tu casa, para cómo estás físicamente. Si has elegido la carta número 1, la respuesta es negativa. Esa persona se va, o tú no crees en ti mismo, también puede significar, y me habla como una situación que se va, una situación que no es, y también me habla un poco también de falta de autoestima en uno mismo. La respuesta es negativa. El grupo número 2, la respuesta es positiva, eso sí, y es muy bueno para la comunicación, para la unión, para reuniones, para la familia, para trabajo que estamos esperando que nos llamen, llegan. Es muy buena esta carta del grupo número 2. El grupo 3, la respuesta es negativa, porque acá dice que hay pensamientos negativos, que hay que revisar esos pensamientos, a ver si no estamos siendo positivos y esa situación no se está dando por eso. También me habla de que tus pensamientos están mucho en el amor y que tienen que ser positivos. Eso es, para que se pueda dar esto que has preguntado, pero por el momento te dice que no. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video para el próximo mes. Ya saben, si quieren preguntar alguna pregunta sobre famosos, yo hago video y respondo sus preguntas. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por suscribirse y por pasar por mi canal.